que pues a lo largo de este proceso te aplicamos tres pruebas. La primera fue el Mini Mental, que es para evaluar el estado mental. La segunda fue el WISE, para evaluar diferentes dominios cognitivos. Y la tercera fue el NeoPR, que es una prueba que evalúa diferentes aspectos de la personalidad, entre ellos la extraversión, el neuroticismo, la movilidad, la apertura y la responsabilidad. Entonces, pues a lo largo de este proceso, para empezar, hicimos a lo largo de este proceso dos entrevistas que tenían pues ambas guías de entrevista. La primera guía de entrevista era para evaluar diferentes aspectos de tu vida, entre ellos tu vida académica, tu vida familiar y tu historia médica. Y para la segunda entrevista lo que hicimos fue que decidimos hacer una guía para ahondar en diferentes aspectos de la primera entrevista y además para evaluar diferentes aspectos de lo que habías respondido tú en la prueba de personalidad. Bueno, entonces además de todo esto, a lo largo de la aplicación de diferentes pruebas, hicimos guías de observación en las que evaluábamos diferentes aspectos de tu comportamiento, entre ellos tu estado de ánimo, tu tolerancia a la frustración y tu disposición a colaborar con nosotras. Y entonces a lo largo de esta entrevista lo que vamos a hacer es que te vamos a contar acerca de los diferentes resultados que obtuvimos acerca de tres dominios: el cognitivo, el emocional y el interpersonal. Entonces ahora Gabriela te va a comentar los resultados acerca del dominio cognitivo. Bueno, Timoteo, yo te voy a hablar entonces sobre los resultados que obtuviste en el dominio cognitivo y sobre nuestras interpretaciones y conclusiones sobre estos resultados. Inicialmente encontramos que eres una persona con un alto grado de cultura general, porque en la entrevista inicial que te hicimos mencionaste que te consideras a ti mismo como una persona muy culta, y luego esto lo corroboramos y fue congruente con los resultados que obtuviste en la subprueba de información del WISE 4. Esta subprueba, como lo indica su nombre, lo que mide es tu capacidad para acumular información. Consideramos que es posible que esta fortaleza que tienes se deba a tu gusto por el aprendizaje, que nos lo mencionaste en ambas entrevistas, y al buen desempeño que tuviste en tu época de estudiante de bachillerato. ¿Estás de acuerdo con esta hipótesis? Sí, estoy de acuerdo. Ok, ¿y tienes alguna pregunta sobre los resultados que te mencioné? No, ninguno. Ok. Bueno, por otra parte, hallamos que tienes muy buenas habilidades de comunicación y comprensión verbal. Mm, Esto pues mencionaste en las entrevistas que tu desempeño en la carrera de psicología ha sido mejor que el de la carrera en economía, y adicionalmente también en las entrevistas tus respuestas verbales siempre eran muy completas, coherentes y como fluidas. Y por otra parte, encontramos que los resultados que obtuviste en el índice de comprensión verbal de la prueba WISE 4 son significativamente mejores que los que obtuviste en los demás índices del WISE 4. Estos otros índices, como para que lo sepas, son el índice de razonamiento perceptual, el de memoria de trabajo y el de velocidad de procesamiento. Pues solamente para que lo tengas presente, el hecho de que tus resultados en el índice de comprensión verbal sean superiores a los demás no implica de ninguna manera que tus resultados en los otros tres índices sean regulares o malos. Solamente implica que tuviste un desempeño como significativamente mejor en el de comprensión verbal, ¿vale? Eh, Creemos que esta habilidad que presentas para la comunicación verbal es probablemente una consecuencia de tu gusto por escribir, que nos mencionaste en la segunda entrevista, y tu gusto por los cursos que implican la sustentación y la comunicación de ideas a través del lenguaje, ya sea escrito u oral. No sé si tengas alguna pregunta, y sobre todo me gustaría saber si estás de acuerdo con estas observaciones. Sí, estoy de acuerdo. No tengo ninguna pregunta. Ok, vale. Bueno, dado que estás de acuerdo con estas observaciones, nos permitiríamos hacerte una recomendación basada en estos resultados, particularmente basándonos en nuestras conclusiones sobre tus habilidades para la comunicación y la comprensión verbal. Te recomendamos pues aplicar esta fortaleza en la psicología, pues consideramos que es una disciplina en la que pues estas habilidades pueden ser realmente útiles y pueden como favorecer mucho tu desempeño como profesional. Y adicionalmente te sugerimos que consideres la posibilidad de unirte a algún grupo de la universidad en el que puedas seguir como desarrollando estas habilidades y pues fortaleciéndolas aún más. Como un ejemplo está el grupo de ONU, en el cual
se debaten y argumentan ideas tanto de manera oral como de manera escrita. Entonces creemos que sería pues un escenario ideal para que sigas desarrollando tus habilidades. Listo, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti, Timoteo. Bueno, ahora te voy a hablar de la dimensión interpersonal y se conecta mucho con lo que te dijimos antes, pues que eres una persona muy culta. Entonces de esta obtuvimos que pues con base a la prueba de personalidad y a las entrevistas que te hicimos, que eres una persona pues abierta y que estás dispuesta a escuchar ideas nuevas y muy receptiva a lo que dicen los demás. Entonces en la prueba de personalidad se relacionó con la dimensión que se conoce como apertura, que es básicamente que estás abierto a experiencias nuevas, a ideas nuevas. Y pues lo que nos dijiste en la entrevista, que te gustaba discutir con los demás, oír pues las ideas de los demás para que como que tu conocimiento aumentara, pues con base a los argumentos. Y eso se relaciona con lo que hablamos en la anterior dimensión, que pues te gusta pues obtener conocimiento y pues este es un medio por el cual obtienes conocimiento. Entonces es a una conclusión que llegamos, no sé qué opines. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, entonces con base a eso, pues ya te dimos una recomendación similar y es que aproveches esta cualidad como de apertura para darte a conocer más, para que te vuelvas más culto y pues aproveches también la comprensión verbal para que ese conocimiento y esa habilidad como se fortalezca un poco más. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora el dominio emocional, que también se relaciona mucho con el dominio interpersonal. Lo que encontramos es que eres una persona que experimenta ansiedad social frente a sus relaciones sociales. Esto pues lo pudimos encontrar a partir de lo que tú nos decías en las entrevistas, que te describías a ti mismo como una persona que tenía la ansiedad, aunque esto no te impedía relacionarte con las otras personas. Por esto esto es emocional e interpersonal, porque tiene que ver pues como con cuando te relacionas con las demás personas. Y también en el NeoPi, en el dominio de neuroticismo, en todas sus facetas obtuviste puntajes significativos. Entre estas resaltamos la faceta de ansiedad y de ansiedad social, en donde tenías puntajes altos. Esto quiere decir que tiendes a experimentar sentimientos negativos como de miedo, ansiedad, a veces de inferioridad, eh, pero pues esto pues no necesariamente tiene que ser algo negativo, sino pues es algo que ocurre ya. Y creemos que esto puede ser por algo de baja autoestima que mencionaste en la primera entrevista, que pues te dijimos que si había algo que te gustaría mejorar, tú dijiste de pronto tener un poquito de la autoestima más alto. Creemos que pues ahí podría haber una relación, pero pues nosotros no podemos estar totalmente seguros, no sabemos qué opinas al respecto. No, sí, yo estaría de acuerdo con eso. ¿Sí? Igualmente, pues pensando en una recomendación que te podríamos hacer al respecto, nos acordamos mucho de algo que hablamos en la segunda entrevista, que era que tú te describías a ti mismo como alguien introvertido, pero también que le gustaban las relaciones sociales, como no contradicciones, pero pues nos damos cuenta que a pesar de que tú sientas esta ansiedad social, en lugar de tratar de evitarlo o sí, evitar todo este tipo de situaciones, lo que tú haces más bien es afrontarlo. Y tú nos contabas, digamos, que hacías un esfuerzo consciente para no ser tan intenso o no tratar de pensar tanto pues, sobre las interacciones sociales que tenías y eso, que hacías un esfuerzo consciente y que de pronto te gustaría que esto fuera más automático. Entonces, pues la recomendación que te queremos dar ahí es más que todo que sigas intentándolo, como que no te rindas, porque en la psicología hay una frase famosa que se llama fake it till you make it. No sé si alguna vez has escuchado pues, sobre eso, sino también después te podemos recomendar videos o libros que se relacionan con eso, que básicamente lo que dicen es que uno tiene que aceptar sus emociones, que no necesita como negarlas ni reprimirlas ni eso, y aceptándolas e igualmente siguiendo tu vida normal y pues haciendo lo que quieres hacer, que es justamente tú dijiste que te encantan las relaciones sociales, te encanta estar con personas y eso.
Entonces aceptando esa ansiedad que puedes llegar a sentir, pero siguiendo con tus actividades normalmente, poco a poco esa ansiedad seguramente se va a ir disminuyendo hasta que, como tú dices, no vas a tener que hacer ese esfuerzo consciente por decir no quiero pensar tanto en las cosas o no quiero ser tan intenso, no quiero sentir cómo me siento, sino que eso ya, si sigues así, va a ir fluyente hasta que se va a ir automatizando. Entonces, pues esa es la recomendación que tenemos al respecto. Listo, muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, primero quiero saber si tienes alguna pregunta sobre los resultados o sobre cualquier otro aspecto de la evaluación. No, nada, todo muy claro. Ok. Bueno, te recuerdo que en el consentimiento informado te aseguramos confidencialidad y la manera en que la preservamos fue primero poniéndote un seudónimo, Timoteo, y segundo nos aseguramos de no dar datos explícitos que pudieran ayudar a identificarte. Adicionalmente, pues nos comprometemos a destruir todos los informes y archivos relacionados a este proceso al finalizar el semestre. Y te quiero recordar que los resultados obtenidos acá fueron derivados de un ejercicio de clase y eso implica que no son clínicamente significativos. ¿Listo? Bueno, pues entonces nada, darte las gracias de parte de todas por tu participación